Bueno, bendiciones a todos. Soy el pastor Zúñiga de la Iglesia de la Roca de Fort Myers y tengo el privilegio de hoy de estar con el obispo Elías Páez desde Mazatlán, México. Obispo, bendiciones. No, hombre, pastor, la bendición es mía estar aquí en esta congregación y mirar este hermoso edificio que Dios les ha concedido, hombre, felicidades. Bueno, siendo inspirados, la verdad es que dice que un gran sueño comienza de una gran inspiración. Yo pude estar algunos años atrás cuando estábamos en el desarrollo de la visión, ni entendíamos mucho qué era visión, estrategias, era un lenguaje como pastor nuevo. Todo tratar de entender todos esos conceptos, porque es fácil cuando uno está en la práctica ya, pero ¿cómo comienzo? Cuando fui a Mazatlán me dio una claridad de algo más allá de lo estándar. Y quiero felicitarlo por el gran trabajo que está haciendo en Mazatlán. Y no solo en Mazatlán, lo que me impacta de usted es que usted se ha esparcido su espíritu y en muchos lugares, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en otros países. Ver cómo es como una ola que va avanzando de lo que sucede en Mazatlán. Bueno, yo creo que la visión es contagiosa, ¿no? La visión es contagiosa, lo bueno también se contagia. Y bueno, yo me crié desde niño en la iglesia del nombre y me enseñaron a amar las iglesias del nombre. Yo tenía un sueño de decir, ¿por qué las iglesias que no tienen revelación del nombre se unen para todo, para eventos, para conciertos, y las del nombre, qué bárbaro, nos podemos unir? Entonces, cuando Dios me empezó a dar algo, poquito o mucho, lo empezamos a repartir a todas, a todos, a todos. Y bueno, creo que ha sido una bendición conocer gente del reino en todos lados e influenciar a la medida que estamos a alguien. Si una idea, si, como dice usted, una herramienta le podemos dar a alguien y eso hace que el Señor luzca más, se vea mejor, para mí encantado. Claro, y es un contraste, porque decimos que tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, pero en testimonio somos iglesitas, la necesidad, el no se puede, el no lo vamos a alcanzar, y hay como una mentalidad muy diferente a lo que pensamos, a lo que es Dios. Dios es reino, el reino de Dios, pero parece que como que la fe no nos alcanza, y es allí donde la pregunta mía sería, ¿cómo uno puede salir de ese estándar de donde ha sido formado? Exacto. La necesidad, las enseñanzas que doctrinalmente han sido poderosas porque es la palabra de Dios, pero en estructuras son tan limitadas como que no hay sueño alcanzable y todo el mundo vive de un sueño. Yo tenía mis sueños, pero luego empecé a escuchar visión, misión, y fueron palabras que crearon en mí semillas. Visión, misión. Y es donde muchos no logran hacer la diferencia entre un sueño, una ilusión y una visión. La Biblia habla de visión. Amén. Entonces, lógico que cuando uno ya ve su ministerio, el alcance, lo que has logrado en Mazatlán, no estamos hablando en una primer potencia del mundo, sino en una iglesia respaldada por el reino de Dios. ¿Por qué no nos hablas acerca de lo que es la visión? Ok. Bueno, primero la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos, de lo que hemos aprendido? Yo creo que el andamiaje que nos enseñaron no era para que nos quedáramos ahí. Como que interpretamos que los pioneros nos dieron esto para que ahí estuviésemos. Y yo pienso que era todo lo contrario. Ellos estaban en las herramientas mejores que había en ese tiempo. Siempre que hablo de las alabanzas, digo que las alabanzas estaban al grito de la moda. En ese momento, yo me quedé impresionado cuando alguien me abrió los ojos que la alabanza más popular en el tiempo antiguo era "Cuán gloriosa será la mañana", una alabanza muy antigua. Pero en mi país, la canción más popular era "Si Adelita se fuera con otro". Y la cosa es que Adelita y "Cuán gloriosa" es la misma tonada, porque la iglesia estaba tan actualizada como la canción top número 1. Wow. Entonces, eso nos dejaron los pioneros, que había que actualizar las estructuras. Pero nosotros entendimos que habíamos que quedarnos con las estructuras de ellos.
Entonces yo creo que bien aciertas cuando dice no podemos modificar la doctrina porque se la dio el Señor, pero las estructuras deben ser cambiantes. Claro. Hoy estamos aquí, miren, a través de las redes sociales, hoy estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, la gente nos ve a través de plataformas, ya no puede ser igual. Entonces ha cambiado la estructura y las estructuras deben ser cambiantes, la doctrina debe ser inamovible. Amén. Se inamueve la doctrina porque la planta el Señor y las estructuras cambian dependiendo de los tiempos. Ahora lo segundo es, claro, hay que tener una visión, ¿no? Y la visión pues viene de esa palabra de ver el futuro, visualizar el futuro. ¿Qué veo? El qué veo y cómo llego allá, ¿no? Entonces va a depender mucho de la fe. Yo últimamente les digo en los entrenamientos, ¿por qué no compusimos alabanzas de Hechos 2? Que somos tan apostólicos, tan pentecostales, ¿verdad? Y no hay alabanzas de Hechos 2, de los 3,000 bautizados. Ujú. Hay alabanzas de las 100 ovejas. Y las 100 ovejas se popularizó en todo el mundo. Ya. Era la que se cantaba número 1 cuando yo estaba niño. Entonces las iglesias creían que llegar a 100 era la meta. Sí. Y ahí se quedaron. Y hasta el día de hoy es el gran porcentaje. Bueno, el 85% de las iglesias aquí en Estados Unidos de América no llegan a 100. Ujú. El 85% de las iglesias, de todas las denominaciones, no estoy hablando de una denominación, Claro. el estudio que se ha hecho. Pero yo creo que si vemos en el mundo de la fe, el Señor no quería eso. El Señor quería que todos conocieran al Señor, que todo viniera al arrepentimiento. Entonces hay que establecer una visión y hemos hallado nosotros en la estrategia de Jesús que se le ha nombrado así porque fue el Señor quien implementaba esas cosas a mí me impresiona mucho cuando dice que Jesús mandaba a 70 a todo lugar donde le había de ir. Porque yo me preguntaba, ¿cómo es que tenía 5,000 personas Jesús en un culto? Ujú. O sea, la gente oía que Jesús venía, solamente salía corriendo. No es así como lo planteamos. Lo que sucedía es que 70 personas, antes de que él llegara, ya habían hecho la promoción. Tremendo. Viene Jesús a tal hora, va a estar en tal plazuela, va a estar en tal lugar, sana enfermo, levantó a Julano, el paralítico, daban el testimonio y la gente tenía la expectativa y salía. Entonces multitudes venían a él, pero esas multitudes las convocaban los 70 que ya habían llegado. Claro, tremendo. Entonces cuando hablamos de esa herramienta, usar al pueblo como los 70, mandarlos a traer la gente para el Día del Amigo, impactar con traer miles de almas, pues tiene que ver con usar una estrategia, una visión. Y hay que tomarla del Señor. Jesús mismo también dijo, no puedes tomar una casa si no atas al hombre fuerte. Entonces lo que nosotros creemos es, se necesita guerra espiritual. Necesitas ayuno, necesitas oración. No solo es tirar folletos, la gente está atada, el demonio los tiene cegados y la iglesia ocupa un plan. Entonces es una estructura. El Señor iba a las casas, ok, la casa de Zaqueo, la casa de Mateo, la casa de la suegra de Pedro. Entonces, ¿qué dice uno? Bueno, es un principio, ¿por qué en casas? Sí, claro. Vemos Hechos 2 que vuelve a repetir lo mismo todos los días en el templo y por las casas. Entonces decimos, esto no es al azar, tiene una estrategia. Claro. Entonces, cuando uno va retomando esas perlitas del Señor Jesús y las va aplicando, entonces mira cómo se desata el crecimiento. Claro, claro. Y eso es una cuestión de mentalidad también. Yo creo que la mentalidad en la cual crecemos y nacemos son mentalidades limitadas. Entonces, si no hay una visión, porque la visión nos hace ver es hacia adelante, pero siempre estamos recordando un pasado. Nuestros temores de hoy en día de emprendimiento, de desafío, son basados, es por tiempos pasados. Si me va mal, si me está yendo bien en el negocio, voy a guardar este dinerito por si llega el momento malo. Y siempre es ese temor Y le va a llegar. Claro, porque lo que tenía me llegó. Sí, lo que pasa es que el visionario o para tener visión requiere un ingrediente que se llama fe. No se puede tener grandes visiones con una fe pequeña. La iglesia necesita crecer la fe, su dependencia del Señor. Cuando empezamos a depender totalmente de Cristo. ¿Por qué ustedes están logrando este hermoso edificio? Que les felicito de nuevo. Porque tuvieron fe. La fe les desafió. El músculo de la fe tiene que crecer. Porque Dios no nos va a dar lo que no creemos. Claro. Dios no tiene medida. Dice, pídeme y yo te puedo dar hasta los confines de la tierra. Dios no tiene medida. La medida la va poniendo el ser humano. Dios te va a dar hasta donde crees. El límite es la fe. Al que cree, todo le es posible. Amén. Pero sin fe es imposible. Es imposible. Entonces, la medida no la pone Dios. Dios no tiene medida.
la medida se la pone el hombre a Dios. No me des hasta aquí nomás, hasta aquí creo. Ya de acá no creo. Exacto. Entonces hay que desafiarnos a creerle al Señor. Recibí yo una crítica acerca de alguien y no lo acuso, solamente que pienso es en lo que piensa él. ¿Cuál es su mente para hablar lo que hablaba? En el lugar donde antes estábamos, era un lugar 400, 500 personas. Aquí podemos crecer a 1,800, 2,000 personas. Pero en ese momento él me dijo, ya le hiciste. Tienes un lugar para 400 personas. Y yo le dije, pero ¿cuál es tu visión? Entonces, si el primer mensaje se bautizaron 3,000, desde la iglesia primitiva, Dios dijo, esto va a ser poderoso, ir por todo el mundo. Sí. O sea, ¿para qué ir por todo el mundo si estamos contentos con 80? Porque es el nivel de alcance de lo que yo puedo alcanzar, impartir. Entonces, la pregunta es, si hay una visión, ¿cómo hago para desarrollar esa visión? Hablaba acerca de la fe. Pero ¿qué representa desarrollar esa fe? Y no solo en mí, sino en creer que los que me rodean van a estar conmigo. Porque el primer temor es, no, se me puede llevar la visión. Y hay toda esa serie de temores que al final pasan, porque siempre hay desafío. Pero ¿cómo yo desarrollo? Bueno, yo creo que como pentecostales primero hay que regresar al libro de los Hechos. No podemos más devolver al origen. Esos que piensan en el pasado deberían regresar al libro de los Hechos. Sí. El libro de los Hechos nos marca la pauta de la iglesia primitiva. Indiscutiblemente no podemos estar pensando en que ya la hice, como te dijo ese hermano, porque tengo 100, 200 personas. Es que no es que la hacemos nosotros, no trabajamos para nuestro proyecto. No es un proyecto del pastor Freddy, no es un proyecto del obispo Páez. Esto de salvar almas es el proyecto de Cristo, de Dios. Es el proyecto más grande que ha cruzado este universo. Es la pasión más grande que el Señor trajo a esta tierra. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que Cristo quiere? A mí también me hacía esa pregunta, hermano, ¿qué tan grande debemos crecer? Y yo le dije, es una pregunta errónea. La pregunta es, si hay gente no convertida, ¿vamos a parar de predicarle? ¿Me estás diciendo? O sea, mientras haya un perdido, la iglesia tiene que seguir predicando. Claro. Esa es la cuestión. No crecemos para nuestro beneficio, crecemos para la gloria del Señor. Amén. Y el Señor quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, cuando regresamos a la iglesia primitiva, vemos que la iglesia primitiva empieza con 120 miembros en el capítulo 1 de Hechos. Para el capítulo 2 la iglesia tiene 3,000 miembros. Para el capítulo 5 la iglesia lleva 8,120 miembros. Para el capítulo 6 se pierde el número. Se pierde el número. Se cree que para el capítulo 9 había más de 200,000 bautizados en el nombre de Jesucristo. 2 ciudades enteras se bautizan de más de 100,000 habitantes. La ciudad de Lida y la ciudad de Sarón en el libro de los Hechos. De 100,000 habitantes cada ciudad, todas, dice la Biblia, se convirtieron al nombre de Jesús. Para cuando se cierra el libro de los Hechos, se cree que había 2 millones bautizados en el nombre de Jesucristo. Y para cuando se da cuenta el Imperio Romano en el tercer siglo, habíamos 75 millones bautizados en el nombre de Jesucristo. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, si vamos a la... porque los que quieren regresar dicen, para las sendas antiguas se refieren a 100 años. No se refieren a la iglesia primitiva. Exacto. Entonces, hay que regresar. ¿Quieres regresar a lo antiguo? Vete al libro de los Hechos. ¿Eres apostólico? ¿Predicas el nombre de Jesús? Regresa al libro de los Hechos y dime qué sucedía en el libro de los Hechos, ciudad por ciudad, capítulo por capítulo de los 28 capítulos. Y vamos a ver un crecimiento sobrenatural. Pero había un trabajo todos los días en el templo y por las casas. Sí. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había discipulado. Había poder de Dios. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia. El Espíritu Santo, envíame a Felipe. El Espíritu Santo, apártame a Bernabé. El Espíritu Santo dirigía a la iglesia. Y necesitamos volver a eso. Amén. Hemos hecho muchos andamiajes humanos que no tienen que ver con el libro de los Hechos. Sí. Pero somos apostólicos, somos pentecostales. Y decimos. Entonces necesitamos regresar. Y yo creo que esa es la parte que está sucediendo hoy, porque hay un mover. Mira, Pastor Freddy, lo que Dios está haciendo en este lugar, lo está haciendo en varios lugares. San Diego, California, Pastor Jimmy Morales. Pomona, la familia Osegueda. Santana, California, Francisco Cortés. Miami, el obispo Croyle. Mazatlán, Sinaloa, el obispo Páez. Argentina. Está sucediendo, tú sabes que sucede en Argentina. Está sucediendo en Los Ángeles, está sucediendo en pueblitos de México como Tacuichamona con el obispo Martínez. O sea, hay un mover de una generación que no se quiere conformar. Claro. Que dice, Dios tiene algo más. No creo que es todo lo que Dios tenga.
Dios tiene algo más. Entonces, esa gente que le está creyendo al Señor está entrando en ese mover del Espíritu Santo. Sí, y no solo eso, sino que vemos las iglesias de mayor crecimiento porque muchos hablan de estrategias, critican las estrategias, y yo siempre digo, doctrina permanece siempre, pero el mundo trae nuevos desafíos. Yo mismo me veo desafío, que si yo los desafíos me veo desafiado, por ejemplo, yo puedo oponerme a criticar las redes sociales o aprovecharlas para que llegara gente, pastores, gente que está frustrada con temas como esto, que va a ser de gran bendición. Y lo que uno percibe en las personas es temor y sobre todo como que funcionará, no funcionará. Pero sin duda las iglesias de más crecimiento en este momento son las iglesias que trabajan el sistema bíblico en el templo y en las casas. Y número 2, discipula. A veces creemos que un solo mensaje tiene un alcance, pero ese proceso de discipular algo que aprendí con usted, es porque nosotros trabajamos el sistema de células y venía mucha gente, pero se iba mucha gente. Cuando establecemos el sistema, la estrategia de Jesús, que es la escuela de discipulado, empieza la gente no solo a ver crecimiento espiritual, sino gente activada. Gracias a Dios, Dios nos dio un templo que es un eslabón más hacia donde Dios quiere llevarnos, pero eso no lo hubiéramos logrado sin gente con el entendimiento, porque todo el mundo viene a la iglesia, Dios resuelve un milagro, pero es que a un servicio se viene a dar culto a Dios. Entonces eso significa, para usted darle culto a Dios, significa que usted ha sido vencedor afuera. Todo el mundo quiere ser vencedor aquí, pero afuera el diablo lo golpea. Entonces háblenos un poco de desarrollar la estructura en ese cristiano para poder ser victoriosos afuera y venir aquí y dar ofrendas, alabanza, que es un servicio. Bueno, volviendo otra vez, hay que regresar a las sendas antiguas, pero la del libro de los Hechos, ¿no? Jesús manda es id y haced discípulos. El problema es que de unas décadas para acá, yo creo que de los 90 para acá, porque la iglesia antes sí discipulaba, era muy meticulosa en que la gente conociera la doctrina. Ahora tenemos tristemente hijos de pastores que andan en iglesias que nada tiene que ver con el nombre de Jesús, porque nunca se lo doctrinaron. Entonces yo creo que el formar el discípulo es la tarea de la iglesia. Porque yo le digo a los pastores, o trabajas en discipular, o trabajas en cuidar a ese bebé que nunca creció. Claro. O lo haces crecer desde pequeño, le haces el alimento para que esté sano, o vas a tener un enfermo toda la vida, que no maduró, no creció, siempre reclama derechos, siempre reclama atención, no entiende que viene a servir, no entiende cuál es el propósito del evangelio. Entonces yo creo que hay que cambiarle el paradigma a la iglesia. Yo creo que hay que reevangelizar los mismos hermanos. Hermanos no están aquí para ser servidos, están aquí para servir. Y cuando cambiamos esa mentalidad, que en vez de que vengan solo a querer ser servidos, empezar a venir a servir al Señor, a adorar al Señor, a entregarse al Señor, a ir a predicar su evangelio, va a cambiar. Pero eso requiere mucho discipulado. Yo decía que el Señor nos mandó a ser discípulos, pero a veces no estamos haciendo discípulos, estamos entrenando gente para otra cosa. Yo preguntaba en Los Ángeles en un entrenamiento, y le decía, hermanos, si una persona llega a su iglesia, en un año, ¿en qué se convierte esa persona después de asistir un año con lo que le está enseñando? Y una hermana dijo, en tamalera, en pupusera, o sea, y tenía razón. ¿En qué la convierten? En cocinera, en la cocina. ¿En qué convierte el hermano? En ir a jugar fútbol con los hermanos de la iglesia. No tienen un programa, no tienen una visión de decir, este hermano en tanto tiempo va a estar dando clase, en tanto tiempo va a ser un ganador de alma, en tanto tiempo va a ser un discípulo del Señor. O sea, no hay una estructura formativa. La escuela dominical que por años sirvió, se volvió más informativa, es para informar temas, pero no tenía un objetivo. Mira, yo le digo a los hermanos, yo fui a la universidad y fui a los salones de contabilidad, licenciado en contabilidad pública. Mi hermana yo la dejaba en otro salón que era psicología. Y aunque salimos de la misma universidad, ella salió con un título y yo salí con otro. ¿Cuál es la diferencia? La clase que nos daban. Claro. La clase la formó en psicóloga y a mí me formó en contador. Wow. Entonces, lo que le damos al pueblo de comer es lo que el pueblo es. Y entonces hay que cambiar el alimento. Necesitamos
que carguen la cruz de Cristo. Necesitamos que amen el cuerpo de Cristo y necesitamos que amen a las almas. Hay que llevarlos a ese entrenamiento, a esa capacitación. Y eso está sucediendo en el mundo entero. Ahora tenemos iglesias donde los miembros llevan otro paradigma. No van a ser servidos, empiezan a servir, a amar al Señor, se integran a una visión y empiezan a ver las bendiciones de Dios en su vida. Porque esto es así. Tú te unes a la visión de Cristo y Cristo no tiene problema para bendecirte. Lo hemos repetido muchas veces. El reino primero y lo demás te lo alinea el Señor. Claro. Pero en la práctica no lo aterrizamos. Entonces, yo digo, quieren prosperar, dejen hablar de doctrina de prosperidad. Empiecen a amar al Señor y su obra y el Señor les da lo que les falte. Amén, amén. Alguien me dijo a mí, un pastor de pastorea miles de almas, me dijo, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hónralo como Rey y Él te va a dar las riquezas del reino. Obispo Páez, gracias por estar con nosotros. No, hombre, es una bendición, Pastor Freddy, le felicito mucho el liderazgo, las casi 100 células que van a cerrar este año por fe, En el nombre de Jesús. 84 ahorita creo. Aleluya. Le felicito, le conocí y no tenían tantas y ahora estoy emocionado de lo que está pasando acá. Creo que van a empezar a ser un referente con la ayuda de Dios, de lo que Dios está haciendo en el mundo entero, para que las iglesias del nombre vean que sí se puede. Ya vemos un grupo de unos 20 pastores que han rebasado los 1000. Y yo creo que tú ya vienes en esa línea y esto está siendo un prototipo de que otros digan, el hermano Freddy pudo. Si el hermano Páez allá en un pueblito pudo, en una ciudad. Si el hermano Jimmy pudo, si Ryan Crowley pudo. Yo creo que esto está trayendo esa inspiración a la nueva generación. Sí. Y se está poniendo un nuevo estándar, un nuevo pie para que la iglesia se mida a que podemos hacer cosas grandes en el Señor. Y vienen cosas más grandes. Amén, pastor. Y yo creo que el gran referente de una iglesia no es el pastor, sino la iglesia. Porque cuando habla el pastor, habla de tu ministerio, pero cuando habla de la iglesia es lo que Dios está haciendo. Claro. Amigos y amigas, tenemos el Congreso, el seminario de crecimiento llamado Empoderados para la Cosecha. No va a haber cosecha si no hay un proceso de preparación. Estamos en abril. Amén. Estaremos enviando las fechas, todo. El obispo Páez estará con nosotros, Pastor Cortés, Pastor Crossley. Amén. Y listos para la cosecha, Pastor. Es la última semana de marzo. La última semana de marzo, 27, 28 29. y 29 de marzo. 20-25. Sí, así que, Pastor, Obispo Páez va a estar con nosotros. Es un privilegio. Gracias, Obispo. Y los que nos miren por todas estas redes que no puedan cruzar para acá, le esperamos en febrero en Mazatlán, 6 y 7. Bueno, Congreso yo de Vivi. personalmente, cuando la iglesia estaba nosotros somos una iglesia de 10 años. Yo fui a Mazatlán cuando tenía 5 o 6 años. Estaba como en los 100 y algo de personas. Y uno no debe tener temor de ver la bendición, el crecimiento de otros, porque si servimos al mismo Dios, lo que yo dije, si Dios lo está haciendo con el obispo, Páez, lo puede hacer conmigo, solamente es ajustar las estrategias. Claro. Y en ese momento mi obispo, mi pastor a quien amo, Ryan Crossley, me hizo ese gran regalo de llevarme a Mazatlán. Gloria a Y Dios. pude ver todos. Entonces, no nos debemos de sentir intimidados por alguien que ya ha engranado, y porque toda máquina bien engranada trae un resultado. Amén. Entonces, yo no me sentí intimidado con lo que yo vi. Los buses llegando al Día del Amigo, miles, literalmente miles de personas, el lugar donde se hacía lo mejor de Mazatlán. Y para mí eso fue como que es posible. Si pasa en Mazatlán, va a pasar en Fort Myers. Amén. Entonces, obispo, gracias por inspirarnos. No, Dios los bendiga a todos los que están oyendo. Alíñese la visión del Señor. Y el Señor es el que da el crecimiento. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el Señor es el que hace la obra. Solamente siembre la palabra y el evangelio es poder de Dios.